Responde, ¿a dónde mandaste los $200,000 de tu cuenta? Mi padre dijo que transferiste todo. Gritó mi esposa Estefanía derribando la puerta de una patada a las 2 de la madrugada. Yo encendí la luz del cuarto en silencio. Y ella vio algo que hizo que sus piernas cedieran. Detrás de ella, mi suegro Héctor gritó de terror. Pero para entender lo que vieron esa noche, tengo que retroceder 3 meses. 3 meses en los que construí el sueño más grande de nuestras vidas mientras ellos planeaban destruirme. Todo comenzó un martes común. Me levanté a las 6 de la mañana como siempre, preparé café, besé a Estefanía en la frente mientras ella seguía dormida. 51 años tengo. 25 de ellos casado con la mujer que creí que era el amor de mi vida. Trabajaba en una empresa de logística. Nada glamoroso. Nada que impresionara a mi suegro Héctor, quien desde el día que nos conocimos dejó claro que yo no era suficiente para su hija. Estefanía venía de una familia con dinero. Yo venía de una familia donde el dinero era algo que veías pasar pero nunca se quedaba. Aún así nos casamos. Aún así construimos una vida. Modesta, sí, pero nuestra. Ese martes recibí una llamada que lo cambió todo. Era de un agente inmobiliario. La casa, me dijo con emoción, la casa que has estado persiguiendo durante 2 años finalmente está disponible. Pero tienes que decidir rápido porque hay otros 3 interesados. La casa. Esa maldita casa hermosa que Estefanía me mostraba cada vez que pasábamos frente a ella desde que éramos novios. Una propiedad antigua con jardín, ventanas grandes, un porche donde ella siempre decía que quería tomar café por las mañanas. Algún día viviremos ahí, me decía apretando mi mano. Pero ese algún día nunca llegaba. Hasta ese martes. El precio era $200,000. Teníamos exactamente esa cantidad ahorrada en nuestra cuenta conjunta. Dinero que habíamos guardado durante años sacrificando vacaciones, salidas, lujos. Nuestro aniversario número 25 estaba a solo una semana. Pensé que no había mejor regalo que entregarle las llaves de esa casa. Ver su rostro iluminarse. Hacerla feliz de una forma que nunca antes había logrado. Así que tomé una decisión. Una decisión estúpida, lo sé ahora. Transferí todo el dinero a una cuenta temporal que abrí solo para la compra. No le dije nada a Estefanía porque quería que fuera una sorpresa perfecta. Pasé los siguientes días negociando con el vendedor, firmando papeles con el abogado, organizando cada detalle. Me reunía con el agente inmobiliario a escondidas. Inventaba excusas para salir temprano del trabajo. Estefanía empezó a notar mi comportamiento extraño. Me preguntaba por qué llegaba tarde. ¿Por qué estaba tan distraído? ¿Por qué sonreía tanto mirando mi teléfono? Nada, mi amor, le decía, solo cosas del trabajo. Pero alguien más también estaba notando mis movimientos. Alguien que llevaba años esperando el momento perfecto para destruir nuestro matrimonio. Aurora, la hermana menor de Estefanía. Aurora trabajaba en el banco. El mismo banco donde teníamos nuestra cuenta conjunta. Y un día, revisando transacciones como parte de su trabajo, vio la transferencia. $200,000 movidos de la cuenta de su hermana a una cuenta desconocida. En lugar de preguntarme, en lugar de hablar con Estefanía directamente, Aurora vio su oportunidad. Siempre había envidiado a su hermana. Estefanía era la hija perfecta, la esposa estable, la que tenía un matrimonio que duraba mientras Aurora coleccionaba relaciones fallidas. Esa envidia se había convertido en veneno a lo largo de los años. Aurora llamó a su padre. Héctor, te tengo que contar algo grave sobre Ezequiel, le dijo con esa voz dulce que usaba para manipular. Creo que está robándole dinero a Estefanía. Vi una transferencia enorme y él anda muy raro últimamente. Héctor no necesitó más. Desde siempre había esperado que yo fallara. Que demostrara que tenía razón sobre mí. Que yo era un don nadie que solo quería el dinero de su hija. Comenzó a investigarme. Me seguía cuando salía del trabajo. Tomaba fotos desde lejos. Una tarde me fotografió reuniéndome con una mujer en una cafetería. Era la agente inmobiliaria mostrándome fotos de la casa. Pero en la imagen parecía una cita romántica. Aurora tomó esa foto y la manipuló. Le subió el contraste. Recortó el contexto. La convirtió en evidencia de una infidelidad que nunca existió. Pero eso no fue suficiente para ella. Necesitaba más. Necesitaba destruirme completamente. Creó conversaciones falsas en su computadora. Mensajes que supuestamente yo había enviado a otra mujer hablando de escaparnos juntos.
de empezar una nueva vida. Usó mi número de teléfono y con programas de edición fabricó capturas de pantalla que parecían reales. Se las mostró a Héctor. Mira papá, esto es lo que encontré en el sistema del banco, mintió. Ezequiel está planeando abandonar a Estefanía, llevarse todo el dinero y huir con su amante. Héctor estalló de furia. Esa noche fue directo a nuestra casa. Golpeó la puerta exigiendo hablar con su hija. Yo no estaba. Había salido a recoger las llaves de la casa nueva. El vendedor acababa de firmar los papeles finales. Cuando Héctor le mostró todo a Estefanía, vi cómo se derrumbaba mi mundo sin siquiera estar presente. Estefanía me llamó 23 veces esa noche. 23 llamadas que no pude contestar porque estaba en la notaría firmando los últimos documentos de la casa. Mi teléfono estaba en silencio dentro de mi chaqueta mientras el notario revisaba cada página, cada cláusula, cada detalle legal que me convertiría oficialmente en el dueño del sueño de mi esposa. Cuando finalmente salí de la notaría con el sobremanila conteniendo las escrituras, las llaves y los documentos de propiedad, revisé mi teléfono. 23 llamadas perdidas. 47 mensajes. Todos de Estefanía. Todos llenos de acusaciones, de dolor, de palabras que nunca pensé que ella me diría. Ladrón. Mentiroso. Traidor. ¿Cómo pudiste? ¿Quién es ella? ¿Dónde está mi dinero? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Marqué su número inmediatamente, pero ella no contestó. Lo intenté de nuevo. Y de nuevo. Nada. Conduje a casa más rápido de lo que debía. Las manos me temblaban sobre el volante. El sobremanila con las escrituras estaba en el asiento del copiloto, burlándose de mí. La sorpresa perfecta se había convertido en mi condena. Llegué a casa pasadas las 11 de la noche. Las luces estaban apagadas. Abrí la puerta con cuidado. Estefanía, llamé, necesitamos hablar. Por favor. Silencio. Subí las escaleras. Nuestra habitación estaba vacía. La cama sin deshacer. Sus pantuflas ya no estaban junto a la cama. Su bata tampoco colgaba detrás de la puerta. Se había ido. Revisé el closet. Había llevado ropa. No mucha, pero suficiente. El cepillo de dientes que usaba, su crema facial, los lentes que necesitaba para leer, todo había desaparecido. Marqué su número de nuevo. Esta vez sí contestó. Pero no era su voz la que escuché. Era Héctor. No te atrevas a llamar a mi hija de nuevo, gruñó con esa voz llena de satisfacción venenosa. Está aquí conmigo. A salvo de ti. Y mañana a primera hora vamos con los abogados para recuperar cada centavo que le robaste. Intenté explicarle. Héctor, escúchame, esto es un malentendido. El dinero no desapareció. Yo puedo explicar todo si tan solo me dejan. Un malentendido, repitió con una risa cruel. Tengo las pruebas, Ezequiel. Fotos tuyas con tu amante. Mensajes planeando tu escape. La transferencia completa de $200,000 a una cuenta fantasma. Mi hija confió en ti durante 25 años y así le pagas. ¿Qué fotos? ¿Qué mensajes? ¿De qué diablos estás hablando? No te hagas el idiota. Aurora me mostró todo. Trabajas en un banco, tiene acceso a información que un gusano como tú nunca podría esconder. Aurora. Claro. Su hermana. La misma que siempre me miraba con desprecio en las reuniones familiares. La que hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi trabajo, mi ropa, mi forma de hablar. La que le decía a Estefanía que merecía algo mejor. Héctor, por favor, déjame hablar con Estefanía. Solo 5 minutos. Puedo explicarlo todo. Ella no quiere escucharte. Y si intentas acercarte a esta casa, llamo a la policía. Aléjate de mi hija. Colgó. Me quedé parado en medio de mi habitación vacía sosteniendo el teléfono como un idiota. El sobremanila seguía en mi mano. Adentro estaba la prueba de mi inocencia. Pero nadie quería verla. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón de la sala mirando las fotos de nuestra boda que colgaban en la pared. Estefanía con ese vestido color marfil que la hacía verse como un sueño. Yo con ese traje prestado que me quedaba grande pero que usé con orgullo porque era el día más feliz de mi vida. 25 años. 25 años construyendo una vida juntos y Aurora había logrado destruirla en una sola noche con mentiras. Los siguientes 2 días fueron una pesadilla. Estefanía no contestaba mis llamadas. Héctor había bloqueado mi número. Fui a la casa de mi suegro 3 veces. Las 3 veces Héctor salió a gritarme desde el porche.
Vete de aquí antes de que llame a la policía. Mi hija no quiere verte nunca más. Intenté hablar con Aurora. Pensé que tal vez si la confrontaba directamente, si le rogaba que dijera la verdad, ella tendría algo de decencia. Fui al banco donde trabajaba. La encontré en su escritorio revisando papeles. Cuando me vio, sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que acaba de ganar una guerra. Necesito hablar contigo, le dije intentando mantener la calma. No tenemos nada de qué hablar, Ezequiel. Respondió sin siquiera mirarme a los ojos. De hecho, te pediría que te retires. Estoy trabajando. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué le mentiste a tu padre? ¿Por qué inventaste esas cosas sobre mí? Finalmente me miró. Sus ojos tenían algo frío. Algo calculado. Yo no inventé nada. Solo reporté lo que vi. Una transferencia sospechosa. Un esposo actuando de forma extraña. Es mi deber como empleada del banco reportar actividad irregular. Sabes perfectamente que eso es mentira. Viste la transferencia y decidiste usarla para destruir mi matrimonio. Se encogió de hombros. Si tu matrimonio se destruyó es porque no era tan sólido como pensabas. Mi hermana merece algo mejor que un hombre mediocre que apenas puede mantenerla. Ahí estaba. La verdad desnuda. No se trataba del dinero. Se trataba de que Aurora nunca creyó que yo fuera suficiente para su hermana. Y ahora había encontrado la forma perfecta de separarme de ella. Voy a demostrar la verdad, le dije. Y cuando lo haga, Estefanía va a saber exactamente qué tipo de persona eres. Aurora se rió. Adelante. Intenta explicar por qué transferiste $200,000 a una cuenta secreta sin decirle nada a tu esposa. Intenta explicar las fotos. Los mensajes. A ver si te cree. Salí de ese banco con las manos temblando de rabia. Pero también con algo más. Con determinación. Aurora había jugado sucio. Pero yo tenía algo que ella no esperaba. Tenía la verdad. Y tenía pruebas. Fui directo con Iván. Mi amigo desde hacía 20 años. Abogado. Una de las pocas personas en las que podía confiar completamente. Le conté todo. Cada detalle. Le mostré las escrituras de la casa. Los papeles firmados. Los recibos de cada pago. Las conversaciones con el agente inmobiliario. Iván revisó todo con cuidado. Esto es sólido, dijo finalmente. Tienes pruebas documentadas de cada centavo. Pero necesitamos más. Necesitamos demostrar que Aurora fabricó esas otras evidencias. ¿Cómo hacemos eso? Iván sonrió. Déjamelo a mí. Tengo un amigo que trabaja en análisis forense digital. Si esas capturas de pantalla son falsas, él lo va a descubrir. Tardó 36 horas. 36 horas en las que apenas comí, apenas respiré. 36 horas esperando que la verdad saliera a la luz. Cuando Iván me llamó, supe por su tono de voz que teníamos algo. Las capturas son falsas, dijo. Completamente fabricadas. Mi amigo encontró inconsistencias en los metadatos, errores en las fuentes de texto, manipulación evidente en las imágenes. Esto es suficiente para demostrar que Aurora mintió. Necesitaba hablar con Estefanía. Necesitaba que viera esto. Pero Héctor seguía bloqueándome el acceso. Entonces tomé una decisión desesperada. Esa noche esperé afuera de la casa de Héctor hasta pasadas las 11. Sabía que era mi única oportunidad. Estefanía solía salir al jardín trasero cuando no podía dormir. Era un hábito que tenía desde que la conocí. Cuando algo la perturbaba, necesitaba aire fresco, necesitaba mirar las estrellas. Y esa noche, como lo sospeché, salió. La vi a través de la reja del jardín. Llevaba puesta una sudadera gris que le había regalado años atrás. Tenía los brazos cruzados y miraba hacia la nada con esa expresión perdida que me partía el corazón. Estefanía, llamé en voz baja. Ella se volteó sobresaltada. Cuando me vio, su rostro pasó de la sorpresa a la furia en segundos. Vete de aquí, susurró con rabia. Mi padre tiene razón. Eres un maldito mentiroso. Solo dame 5 minutos. Te lo ruego. 5 minutos para mostrarte algo. No quiero ver nada. No quiero escuchar tus excusas. Transferiste nuestro dinero. Todo lo que ahorramos durante años. ¿Y para qué? Para escaparte con tu amante. ¿Qué amante? Estefanía, ¿de qué diablos estás hablando? Ella sacó su teléfono y me mostró una foto. Era yo sentado en una cafetería con la agente inmobiliaria.
Pero la imagen estaba recortada de tal forma que parecía íntima. Parecía una cita. La mujer se inclinaba hacia mí sonriendo y yo tenía papeles en la mano que desde ese ángulo no se podía ver qué eran. Esa es la agente de bienes raíces, dije desesperado. Estábamos revisando documentos de una propiedad. Claro. Y supongo que los mensajes también son inventados. Supongo que tú diciéndole a esa mujer que pronto estarían juntos también es mentira. ¿Qué mensajes? Yo nunca envié ningún mensaje así. Aurora me los mostró. Conversaciones completas. Tú planeando dejar nuestra vida. Hablando de empezar de nuevo en otro lugar con alguien más. Sentí la sangre hervirme. Estefanía, esos mensajes son falsos. Aurora los fabricó. Tengo pruebas. Un experto forense revisó todo y confirmó que están manipulados. ¿Por qué haría eso mi hermana? ¿Por qué inventaría algo así? Porque te odia. Porque siempre ha envidiado lo que tenemos. Porque nunca creyó que yo fuera suficiente para ti. Estefanía negó con la cabeza. Estás loco. Aurora jamás me haría algo así. Es mi hermana. Y yo soy tu esposo de 25 años. La persona que ha dormido a tu lado cada noche. Que ha celebrado cada victoria contigo y llorado cada pérdida. ¿Crees realmente que yo te traicionaría así? Vi algo quebrarse en sus ojos. Una duda pequeña. Una grieta en la armadura de certeza que Aurora y Héctor habían construido. Entonces muéstramelo, dijo finalmente. Muéstrame tus pruebas. Saqué mi teléfono y le mostré el análisis forense que Iván había conseguido. Le expliqué cada inconsistencia, cada error en los metadatos, cada señal de manipulación digital. Estefanía leyó todo en silencio. Vi cómo sus manos comenzaban a temblar sosteniendo el teléfono. ¿Y el dinero?, preguntó con la voz casi quebrada. ¿A dónde fue el dinero, Ezequiel? Esa parte es real. Lo transferiste. Lo vi en el estado de cuenta. Saqué el sobremanila de mi chaqueta. Lo había estado cargando conmigo como un talismán. Como una prueba de mi inocencia que nadie quería ver. Aquí está tu respuesta, dije entregándole el sobre. Ella lo abrió con manos temblorosas. Sacó las escrituras primero. Luego las fotos de la propiedad. Luego las llaves con una cinta color verde que había atado yo mismo. Vi cómo leía la dirección en las escrituras. Cómo sus ojos se abrían cada vez más. Cómo sus labios temblaban intentando formar palabras que no salían. Es la casa, susurré. La casa frente a la que hemos pasado desde que éramos novios. La que siempre dijiste que era tu sueño. La compré para ti, como regalo de aniversario. Por eso transferí el dinero. Por eso actué extraño. Porque quería que fuera una sorpresa perfecta. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No las lágrimas de rabia que había visto antes. Estas eran diferentes. Eran lágrimas de confusión, de culpa, de darse cuenta del error monumental que había cometido. Ezequiel, susurró mirándome con esos ojos llenos de dolor. Yo no sabía. Lo sé, porque Aurora se aseguró de que no lo supieras. Se aseguró de envenenarte contra mí antes de que pudieras ver la verdad. Mi hermana no haría eso. Ella no. Estefanía se detuvo a mitad de la frase. Vi el momento exacto en que los recuerdos comenzaron a encajar. Las pequeñas cosas que Aurora había dicho durante años. Los comentarios sobre que merecía algo mejor. Las insinuaciones de que yo no era suficiente. Las preguntas constantes sobre nuestras finanzas. Todo había sido preparación. Aurora había estado sembrando dudas durante años. Esperando el momento perfecto para hacerlas crecer. Necesito hablar con ella, dijo Estefanía limpiándose las lágrimas. Necesito escucharlo de su boca. No va a admitirlo. Gente como Aurora nunca admite sus mentiras. Pero tenemos las pruebas. Tenemos todo lo que necesitamos para demostrar lo que hizo. En ese momento, las luces de la casa se encendieron. Héctor apareció en la puerta trasera con el rostro rojo de furia. Estefanía, entra a la casa ahora mismo, gritó. Y tú, basura, sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. Estefanía se volteó hacia su padre sosteniendo las escrituras en la mano. Papá, necesitas ver esto. No necesito ver nada de ese ladrón. No es un ladrón. Compró una casa. Nuestro dinero está aquí. Todo está documentado. Héctor bajó las escaleras del porche furioso. Claro que va a inventar excusas. Claro que va a tener papeles falsos preparados.
No son falsos, dije manteniendo la voz firme. Cada documento está certificado por un notario. Puedes verificarlo tú mismo. Y los mensajes que Aurora te mostró son fabricados. Tengo análisis forense que lo prueba. No te atrevas a acusar a mi hija de mentirosa. Tu hija manipuló evidencia para destruir mi matrimonio. Y lo hizo porque siempre ha odiado que Estefanía sea feliz conmigo. Héctor dio un paso hacia mí con los puños cerrados. Vi a Estefanía ponerse entre nosotros. Papá, para. Necesitamos hablar con Aurora. Necesitamos escuchar su versión. No hay nada que escuchar. Este hombre te engañó durante meses. Actuó a escondidas. Movió dinero sin tu conocimiento. Para comprarme la casa de mis sueños, gritó Estefanía de repente. Para sorprenderme en nuestro aniversario. Para darme algo que he querido desde hace años. El silencio que siguió fue denso. Héctor miraba a su hija como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Como si no pudiera aceptar que tal vez, solo tal vez, había estado equivocado sobre mí durante todos estos años. Voy a hablar con Aurora mañana temprano, dijo Estefanía con voz firme. Y si descubro que mintió, si descubro que fabricó esas pruebas. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. Estefanía se acercó a mí y por primera vez en días tocó mi mano. Lo siento, susurró. Debí haberte dado la oportunidad de explicar. Debí confiar en ti. Apreté su mano. Todavía no hemos terminado. Aurora no va a admitir nada fácilmente. Lo sé, pero esta vez voy a estar lista. Nos quedamos ahí parados en el jardín de Héctor, sosteniendo las escrituras de una casa que debía ser símbolo de amor pero que casi destruye nuestro matrimonio. Pero esto no fue el final. Fue apenas el comienzo de descubrir hasta dónde había llegado Aurora en su plan. A la mañana siguiente, Estefanía llegó al banco donde trabajaba Aurora sin avisar. Yo la acompañé junto con Iván, quien traía consigo una carpeta con todas las pruebas del análisis forense. Héctor se negó a venir. Todavía no podía aceptar que su hija menor fuera capaz de semejante traición. Aurora estaba en su escritorio atendiendo a un cliente cuando nos vio entrar. Su rostro cambió inmediatamente. La sonrisa profesional se congeló. Sus ojos saltaron de Estefanía a mí y luego a Iván con su traje formal y su carpeta de abogado. Necesitamos hablar, dijo Estefanía con una voz que no admitía negativas. Ahora. Estoy con un cliente, respondió Aurora intentando mantener la compostura. Pueden esperar o regresar más tarde. No vamos a esperar. Esto no puede esperar ni un minuto más. El cliente, un señor mayor que percibió la tensión inmediatamente, se levantó incómodo. Tal vez regreso después, murmuró antes de salir prácticamente corriendo. Aurora se puso de pie lentamente. Su mandíbula estaba tensa. ¿Realmente van a hacer una escena aquí? En mi lugar de trabajo. Tú hiciste una escena de nuestra vida entera, respondió Estefanía. Así que sí, vamos a hablar aquí y ahora. No sé de qué hablas. Iván puso la carpeta sobre el escritorio de Aurora con un golpe seco que hizo que varios empleados cercanos voltearan a ver. Estas son las capturas de pantalla que le mostraste a tu padre. Las conversaciones supuestamente entre Ezequiel y su amante. Las revisamos con un experto forense digital. Aurora palideció pero mantuvo la mirada firme. ¿Y qué encontraron? Que son completamente falsas. Los metadatos no coinciden. Las fuentes de texto fueron manipuladas. Incluso hay errores en el formato de los mensajes que demuestran que fueron creados con un programa de edición. ¿Quieres que sigamos o ya vas a decirnos la verdad? Vi cómo Aurora tragaba saliva. Sus manos se aferraron al borde de su escritorio. Yo solo reporté lo que vi. Una transferencia sospechosa. Es mi trabajo. Mentira, dije dando un paso adelante. Viste la transferencia y decidiste usarla como arma. Fabricaste evidencia falsa. Manipulaste a tu propio padre. Casi destruyes un matrimonio de 25 años por pura envidia. ¿Cómo te atreves? No tienes derecho a acusarme de nada. Estefanía abrió el sobremanila que había traído consigo. Sacó las escrituras de la casa y las puso frente a Aurora. El dinero fue para esto. Para comprar la casa que siempre he soñado. Ezequiel lo hizo como sorpresa de aniversario. Y tú lo saboteaste. Aurora miró las escrituras. Por un momento vi algo en su rostro. No fue culpa. No fue arrepentimiento. Fue rabia. Rabia de que su plan hubiera sido descubierto. Así que gastó todo su dinero en una casa, dijo con desprecio.
¡Qué romántico! Y yo soy la mala por preocuparme de que mi hermana estuviera siendo estafada. No estabas preocupada, dijo Estefanía con la voz temblando de furia contenida. Estaba celosa. Has estado celosa desde siempre. Cada vez que logro algo. Cada vez que soy feliz. Tú tienes que arruinarlo. Eso no es cierto. Es verdad y lo sabes. Cuando me comprometí con Ezequiel, tú pasaste meses diciéndome que era un error. Cuando conseguí mi trabajo en la editorial, tú dijiste que solo me lo dieron por lástima. Cuando tuvimos nuestro aniversario número 20, tú ni siquiera viniste a la cena. Porque estaba ocupada. Estabas resentida. Admítelo de una vez. Te molesta que yo tenga un matrimonio estable cuando tú no puedes mantener una relación por más de 6 meses. El rostro de Aurora se torció en una mueca fea. Ahí estaba. La verdad saliendo a la superficie como pus de una herida infectada. ¿Crees que eres mejor que yo?, escupió Aurora. ¿Crees que tu pequeña vida perfecta con tu esposo mediocre es algo de lo que estar orgullosa? Vives en un apartamento diminuto. Manejas un auto de hace 10 años. Él trabaja en logística, por Dios. Logística. Y aún así, intervine, construimos algo real. Algo que tú nunca has podido tener. Por eso nos odias tanto. No los odio. Solo me causa lástima. Mi hermana conformándose con tan poco. Iván abrió su carpeta y sacó más documentos. Además del análisis forense, tenemos los registros de tus búsquedas en el sistema del banco. Accediste a la cuenta de tu hermana 37 veces en los últimos 3 meses. Mucho más de lo que requiere cualquier protocolo de seguridad normal. Estabas espiando. Buscando algo que pudieras usar. Eso es parte de mi trabajo. No lo es. Y hablé con tu supervisor esta mañana. Me confirmó que no tenías ninguna razón legítima para acceder a esa cuenta tan frecuentemente. De hecho, está bastante preocupado por las implicaciones legales de tu comportamiento. Vi el pánico cruzar el rostro de Aurora por primera vez. Hablaste con mi supervisor. Y él va a hablar contigo muy pronto sobre posibles violaciones de privacidad financiera. Eso sin mencionar las consecuencias legales de fabricar evidencia falsa. No fabriqué nada. Tenemos expertos que dicen lo contrario. Y tenemos abogados listos para proceder. La pregunta es, Aurora, ¿qué tan lejos quieres llevar esto? El silencio que siguió fue pesado. Podía ver a Aurora calculando sus opciones. Intentando encontrar una salida. Pero no había ninguna. Estefanía se inclinó sobre el escritorio mirando directamente a los ojos de su hermana. ¿Por qué lo hiciste? Dame una razón. Una sola razón que tenga sentido. Aurora la miró con lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia impotente. Porque tú siempre has tenido todo, susurró con veneno. Siempre fuiste la favorita de papá. La bonita. La inteligente. La que hacía todo bien. Y yo era solo la hermana menor que nunca estuvo a tu altura. Eso no te daba derecho a destruir mi vida. No estaba destruyendo nada. Estaba intentando abrirte los ojos. Hacerte ver que merecías algo mejor que un hombre que tiene que esconder cosas de ti. Que tiene que hacer movimientos secretos. Que no confía en ti lo suficiente para hablarte de sus planes. Eso fue un golpe bajo y lo sabía. Vi a Estefanía dar un paso atrás como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Él confió en mí lo suficiente para trabajar durante años ahorrando cada centavo, dije con voz firme. Confió en mí lo suficiente para planear una sorpresa que le demostrara cuánto la amo. Y tú tomaste esa confianza y la retorciste hasta convertirla en veneno. Aurora se limpió las lágrimas con rabia. No esperaba que lo entendieran. Iván cerró su carpeta. Tenemos suficiente para proceder legalmente si así lo deseamos. Invasión de privacidad. Difamación. Fraude digital. La decisión está en manos de tu hermana. Estefanía miró a Aurora por un largo momento. Vi el dolor en sus ojos. El dolor de darse cuenta de que su propia hermana la había traicionado de la forma más cruel posible. Quiero que te alejes de mi vida, dijo finalmente con voz quebrada pero firme. No quiero verte. No quiero hablar contigo. Y si alguna vez, intentas volver a interferir en mi matrimonio, te juro que usaré cada prueba que tenemos para asegurarme de que pagues por lo que hiciste. Aurora abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Simplemente asintió, derrotada. Nos dimos la vuelta para irnos. Pero antes de llegar a la puerta, Estefanía se detuvo. Se volteó una última vez hacia su hermana.
Tenías razón en una cosa, dijo. Merezco algo mejor. Pero no mejor que Ezequiel. Merezco algo mejor que una hermana como tú. Salimos del banco en silencio. Afuera, el sol brillaba como si nada hubiera pasado. Como si el mundo no acabara de cambiar completamente. Estefanía se apoyó contra el auto y comenzó a llorar. No eran sollozos dramáticos. Eran lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras procesaba todo lo que acababa de descubrir. La abracé. Y por primera vez en días, ella no se alejó. Se aferró a mí como si fuera lo único real en un mundo que de repente se sentía falso. Lo siento tanto, susurró contra mi pecho. Debí confiar en ti. Debí darte la oportunidad de explicar. No podía saber. Aurora se aseguró de eso. Pero debí conocerte mejor. 25 años juntos y dejé que las mentiras de alguien más me hicieran dudar de ti. La apreté más fuerte. Ahora lo sabes. Eso es lo que importa. Pero algo me decía que esto todavía no había terminado. Que Aurora no iba a quedarse callada. Que Héctor no iba a aceptar la verdad fácilmente. Y tenía razón. Porque esa noche, todo estalló. Estefanía decidió quedarse conmigo esa noche. Regresamos a nuestra casa, al apartamento que de repente se sentía extraño después de días vacío. Ella caminaba por las habitaciones tocando las cosas como si las viera por primera vez. Las fotos en la pared. Los libros en el estante. La manta que siempre dejaba en el sofá. Todo esto estuvo a punto de perderse, dijo en voz baja. Por las mentiras de mi hermana. Por mi falta de fe en ti. No fue tu culpa, le repetí por 10ª vez. Aurora sabía exactamente qué botones presionar. Sabía cómo manipular la situación. Pero yo te conocía. Te conozco. 25 años, Ezequiel. 25 años y aún así dejé que la duda entrara. Se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Yo me senté junto a ella, sin saber exactamente qué decir. A veces el silencio es lo único que queda cuando las palabras se han agotado. Mi teléfono sonó rompiendo el momento. Era Iván. Necesito contarte algo, dijo sin preámbulos. Hablé con mi contacto en el banco. El supervisor de Aurora. La situación es más grave de lo que pensábamos. ¿Qué quieres decir? Aurora no solo accedió a la cuenta de Estefanía. Accedió a las cuentas de otros clientes también. Hay un patrón. Todas las cuentas pertenecen a parejas. Y en varios casos, hubo problemas matrimoniales poco después de que ella accediera a la información. Sentí un frío recorrerme la columna. ¿Estás diciendo que ha hecho esto antes? Eso parece. El banco está investigando internamente. Pero hay al menos 3 casos similares en los últimos 2 años. Transferencias sospechosas que ella reportó. Parejas que se separaron después. Uno incluso terminó en divorcio. Dios mío. Ella tiene un patrón, Ezequiel. Encuentra parejas que parecen felices, busca alguna irregularidad financiera, y luego la usa para sembrar dudas. Es como un pasatiempo enfermo para ella. ¿Por qué haría algo así? Ya escuchaste lo que dijo hoy. Envidia. Resentimiento. Si ella no puede ser feliz, entonces nadie más debería serlo tampoco. Colgué el teléfono sintiéndome enfermo. Estefanía me miraba con ojos llenos de preguntas. Le conté todo lo que Iván acababa de decirme. Su rostro se fue poniendo más pálido con cada palabra. No puede ser, susurró. Mi hermana no puede ser tan. No encontró la palabra. Y yo tampoco la tenía. El teléfono de Estefanía sonó. Era su padre. Ella dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo. Puso el altavoz. Necesito que vengas a casa ahora, dijo Héctor con voz tensa. Aurora está aquí. Hay cosas que necesitamos resolver en familia. Papá, ya no hay nada que resolver. Vimos las pruebas. Sabemos lo que hizo. Ven a casa, repitió Héctor. Es una orden. Estefanía miró el teléfono con incredulidad. Ya no soy una niña, papá. No me das órdenes. Si te importa esta familia, vendrás. Aurora está destrozada. Dice que ustedes la atacaron en su trabajo. Que la humillaron frente a sus compañeros. Ella nos humilló a nosotros con sus mentiras. Son hermanas. La familia se supone que se mantiene unida sin importar qué. No cuando uno de los miembros de esa familia está destruyendo matrimonios por diversión. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Qué estás diciendo? Pregúntale a Aurora sobre los otros casos.
Pregúntale sobre las otras parejas. Pregúntale cuántas vidas ha arruinado antes de la nuestra. Héctor colgó sin decir nada más. Estefanía dejó caer el teléfono en el sofá. Mi padre nunca va a aceptar quién es realmente Aurora. Para él, ella siempre será su niña pequeña que no puede hacer nada malo. Tal vez cuando vea las pruebas del banco. O tal vez encontrará una forma de culparme a mí. De culparnos a nosotros. De justificar lo injustificable porque aceptar la verdad significaría admitir que falló como padre. Esa noche intentamos dormir pero ninguno de los dos pudo. Nos quedamos despiertos en la cama, mirando el techo, procesando todo lo que había sucedido. A las 11:30, escuchamos un auto estacionarse afuera. Luego otro. Y otro más. Me levanté y miré por la ventana. 3 autos estaban estacionados frente a nuestra casa. Reconocí el de Héctor. Y el de Aurora. El tercero no lo había visto nunca. ¿Qué está pasando?, preguntó Estefanía uniéndose a mí en la ventana. Antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta. No fue un toque normal. Fueron golpes fuertes, insistentes, casi violentos. Abrí la puerta con cautela. Héctor estaba ahí con Aurora detrás de él. Y junto a ellos había un hombre de traje que no reconocí. Necesitamos hablar, dijo Héctor empujando la puerta para entrar sin esperar invitación. Es casi medianoche, protesté. Esto puede esperar hasta mañana. No puede esperar. Él es el abogado de Aurora. Y tiene algunas cosas que decirte. El hombre de traje dio un paso adelante sacando unos documentos de su maletín. Me llamo Jonathan. Represento a la señorita Aurora en una demanda por difamación y acoso laboral que planea presentar contra usted y su esposa. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué? Aurora finalmente levantó la mirada. Tenía los ojos rojos e hinchados como si hubiera estado llorando durante horas. Ustedes arruinaron mi reputación, dijo con voz temblorosa. Me atacaron en mi lugar de trabajo. Hicieron acusaciones falsas sobre mi ética profesional. Y ahora mi supervisor está cuestionando mi posición en el banco. Tus acusaciones son falsas porque tenemos pruebas, intervino Estefanía. Pruebas forenses de que manipulaste evidencia. El abogado Jonathan levantó una mano. Las supuestas pruebas que ustedes tienen fueron obtenidas sin el consentimiento de mi clienta. Además, contrataron a un experto forense sin seguir los canales legales apropiados. Cualquier evidencia que presenten puede ser cuestionada en corte. Estás bromeando, dije sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Mi clienta está dispuesta a no proceder con la demanda bajo ciertas condiciones, continuó Jonathan ignorándome. Primero, que ustedes firmen un acuerdo de confidencialidad prometiendo no hablar públicamente sobre este asunto. Segundo, que reconozcan por escrito que las acusaciones contra ella fueron infundadas. Y tercero, que compensen a mi clienta por el daño emocional y profesional causado. Estamos hablando de $50,000. Estefanía se rió. Fue una risa sin humor, llena de incredulidad. Estás demente si crees que vamos a pagar un centavo. Aurora dio un paso adelante con lágrimas corriendo por sus mejillas. Solo intentaba protegerte, hermana. Cuando vi esa transferencia me preocupé. Pensé que estaba siendo estafada. Todo lo que hice fue por preocupación. Mentirosa, escupí. Fabricaste evidencia. Manipulaste a tu padre. Casi destruyes nuestro matrimonio. Héctor me señaló con el dedo. Cuidado con cómo le hablas a mi hija. ¿A cuál de tus hijas?, preguntó Estefanía con voz fría. Porque parece que solo te importa defender a una. Héctor se volteó hacia su hija mayor con expresión dolida. ¿Cómo puedes decir eso? Siempre he estado ahí para ambas. Pero solo crees en una. Solo proteges a una. Yo te mostré pruebas de que Aurora mintió y aún así estás aquí, a medianoche, apoyándola en una demanda absurda. No es absurda, intervino Jonathan. Es legítima y tiene fundamento legal. Iván va a reírse cuando escuche esto, dije sacando mi teléfono. De hecho, lo voy a llamar ahora mismo. Jonathan me detuvo con un gesto. Llame a quien quiera. Pero le advierto que si este asunto va a corte, todo se hará público. Los medios locales van a tener acceso a los documentos. Sus vecinos van a enterarse. Sus empleadores también. Pregúntese si realmente quiere que su vida privada sea expuesta de esa manera. Era una amenaza apenas velada. Y funcionaba. Vi a Estefanía palidecer imaginando el escandalio público. Salgan de mi casa, dije con voz baja pero firme. Ahora mismo. Los 3.
Piénselo bien, dijo Jonathan dejando una tarjeta en la mesa. Tienen 48 horas para aceptar el acuerdo. Después de eso, procedemos con la demanda. Héctor miró a Estefanía una última vez. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo. Estás destruyendo esta familia por él. No, papá. Aurora destruyó esta familia. Yo solo estoy eligiendo no ser cómplice de sus mentiras. Los tres salieron finalmente. Escuchamos sus autos alejarse en la noche. Estefanía se dejó caer en el sofá con las manos temblando. Van a demandarnos, susurró. Mi propia hermana nos va a demandar. No si actuamos primero, dije marcando el número de Iván. Ella quiere jugar sucio. Bien. Podemos jugar más sucio. Pero mientras esperaba que Iván contestara, no pude evitar sentir un peso en el estómago. Aurora había escalado esto a un nivel completamente nuevo. Y algo me decía que todavía no habíamos visto lo peor. Iván llegó a nuestra casa 30 minutos después de mi llamada. Traía consigo más documentos y una expresión que oscilaba entre la furia y la determinación. Revisó la tarjeta que Jonathan había dejado y negó con la cabeza. Conozco a este abogado, dijo con desprecio. Es de los que toman casos basura esperando que la otra parte se asuste y pague. No tiene nada real. Solo amenazas vacías. Pero dijo que podía hacer público todo, protestó Estefanía. Que los medios tendrían acceso. Técnicamente cierto si va a corte, pero no va a llegar a corte, porque nosotros vamos a contraatacar primero. Y cuando terminemos, Aurora va a desear nunca haber empezado esto. Iván abrió su maletín y sacó una carpeta nueva. Mientras ustedes estaban lidiando con la visita nocturna, yo estaba haciendo mi tarea. Hablé con 3 de las parejas que mencioné antes. Las que Aurora también investigó en el banco. ¿Y qué dijeron? Una de ellas, un matrimonio de 30 años, se separó después de que Aurora reportara una transferencia sospechosa. Resultó que el esposo estaba comprando un auto clásico como sorpresa de cumpleaños para su esposa. Exactamente como tu situación. Pero para cuando se aclaró todo, el daño ya estaba hecho. Se divorciaron 6 meses después. Dios mío, susurró Estefanía. La segunda pareja, continuó Iván, tuvo problemas cuando Aurora le dijo a la esposa que su marido había sacado dinero de su fondo de retiro. Era verdad. Pero lo que Aurora no mencionó es que era para pagar la universidad de su hija. Fabricó la historia de manera que pareciera que él estaba escondiendo dinero para uso personal. Y la tercera pareja todavía está junta pero apenas. Aurora les causó tanto estrés y dudas que casi no sobreviven. El esposo me dijo que Aurora actuaba como si estuviera disfrutándolo. Como si fuera un juego para ella. Estefanía se llevó las manos a la boca. Mi hermana es un monstruo. Tu hermana tiene un problema psicológico serio, corrigió Iván. Y lo mejor es que estas 3 parejas están dispuestas a testificar. Están dispuestas a compartir sus historias. Así que si Aurora quiere hacer esto público, perfecto. Porque nosotros vamos a exponer un patrón de comportamiento que va mucho más allá de un malentendido. ¿Qué hacemos entonces?, pregunté. Mañana presentamos una contrademanda. Por difamación, invasión de privacidad, manipulación de evidencia y daño emocional intencional. Pedimos compensación por el trauma causado. Y adjuntamos testimonios de las otras parejas como evidencia de un patrón de comportamiento. Aurora va a negar todo. Que lo niegue. El banco ya está investigando. Su supervisor ya encontró irregularidades. Y con múltiples víctimas testificando, su credibilidad se va al suelo. ¿Y mi padre?, preguntó Estefanía con voz pequeña. Él va a defender a Aurora hasta el final. Iván la miró con compasión. Tu padre va a tener que elegir. Puede seguir viviendo en la negación o puede aceptar la realidad de quién es su hija. Pero esa es su decisión, no la tuya. Esa noche dormimos poco de nuevo. A las 6 de la mañana ya estábamos despiertos preparándonos para lo que venía. Iván había dicho que nos veríamos en su oficina a las 9 para firmar los documentos de la contrademanda. Pero a las 7:30, mientras tomábamos café en la cocina, el teléfono de Estefanía sonó. Era un número desconocido. Ella contestó con cautela. Habla Francisco, dijo una voz masculina que no reconocí. Soy el supervisor de Aurora en el banco. Necesito hablar con ustedes urgentemente. ¿Sobre qué? Sobre los resultados de nuestra investigación interna. Creo que necesitan saber lo que encontramos. Nos citó en una cafetería neutral a las 8. Llegamos 15 minutos antes, nerviosos, sin saber qué esperar.
Francisco resultó ser un hombre de unos 60 años con cabello gris y expresión seria pero amable. Se sentó frente a nosotros y sacó una tablet de su maletín. Primero que nada, dijo, quiero disculparme en nombre del banco. Aurora trabajó con nosotros durante 5 años. Nunca sospechamos que estuviera usando su acceso de esta manera. ¿Qué encontraron exactamente?, preguntó Estefanía. Francisco deslizó su dedo por la pantalla de la tablet. Accedió a cuentas de clientes sin autorización 43 veces en los últimos 2 años. En 14 de esos casos, las parejas reportaron problemas maritales poco después. En 8 casos, hubo separaciones o divorcios. 43 veces, repetí sintiendo náuseas. Eso que pudimos rastrear. Sospechamos que hay más, pero ella fue cuidadosa en cubrir sus huellas. Borraba registros. Alteraba logs de acceso. Si no hubiéramos sido alertados por su abogado Iván, tal vez nunca lo hubiéramos descubierto. ¿Qué va a pasar con ella? Fue despedida esta mañana. A las 6 en punto. Seguridad la escoltó fuera del edificio. Además, estamos reportando su comportamiento a las autoridades financieras correspondientes. Lo que hizo no solo viola nuestras políticas internas, viola leyes de privacidad financiera. ¿Puede ir a prisión?, preguntó Estefanía con voz temblorosa. Es posible, dependiendo de cuánta evidencia puedan recopilar los fiscales. Pero como mínimo, nunca volverá a trabajar en la industria financiera. Francisco nos miró con algo parecido a la lástima. Siento mucho que su familia haya sido afectada de esta manera. El banco está preparando un comunicado oficial. Y por supuesto, estamos contactando a todas las víctimas que pudimos identificar. Salimos de esa reunión en shock. Estefanía caminaba como autómata hacia el auto. Aurora fue despedida, murmuró. Mi hermana perdió su trabajo. Va a enfrentar cargos criminales. Ella lo hizo sola, le recordé. Nadie la obligó a destruir matrimonios. Nadie la obligó a mentir. Lo sé, pero es mi hermana. Y una parte de mí todavía no puede creer que sea capaz de todo esto. La abracé en el estacionamiento mientras ella lloraba silenciosamente. No estaba llorando por Aurora. Estaba llorando por la hermana que pensó que tenía. Por la familia que resultó ser una ilusión. A las 9 estábamos en la oficina de Iván firmando los documentos de la contrademanda. A las 10, su asistente los presentó formalmente en la corte. A las 11, el teléfono de Estefanía empezó a sonar sin parar. Era Héctor. Y estaba furioso. Hicieron que despidieran a tu hermana, gritó apenas Estefanía contestó. Aurora perdió su trabajo por culpa de ustedes. Está destruida. Está hablando de hacerse daño. Papá, Aurora se hizo esto ella misma. Las pruebas son claras. ¿Qué pruebas? Mentiras fabricadas por el esposo tuyo que siempre quiso separar a esta familia. Héctor, intervine tomando el teléfono. Aurora accedió ilegalmente a cuentas bancarias 43 veces. Destruyó al menos 8 matrimonios. Fabricó evidencia contra nosotros y contra otros. Esto no lo inventamos nosotros. Esto es lo que ella hizo. Mentiras. Todos son mentiras. Y voy a asegurarme de que paguen por destruir a mi hija. Tu hija se destruyó sola. Y si realmente estuviera hablando de hacerse daño, estarías llevándola a un hospital en lugar de llamarnos para culparnos. Héctor se quedó en silencio por un momento. Cuando habló de nuevo, su voz era venenosa. Nunca fuiste suficiente para Estefanía. Siempre lo supe. Y ahora lo estás demostrando arrastrándola a atacar a su propia sangre. La única persona que atacó aquí fue Aurora. Y tú eres cómplice por protegerla en lugar de hacerla responsable. Colgué el teléfono. Estaba temblando de rabia. Estefanía me miraba con lágrimas en los ojos. Mi padre nunca va a perdonarnos, dijo. Tu padre eligió hace mucho tiempo a cuál hija defender. Tú no eres responsable de esa decisión. Pero voy a perder a mi familia. No. Ya perdiste a parte de tu familia. Aurora y Héctor se perdieron a sí mismos hace tiempo. Lo que estás haciendo ahora es salvar lo que realmente importa. Nuestro matrimonio. Nuestra verdad. Esa tarde, mientras intentábamos procesar todo, recibimos un mensaje de Iván. El abogado de Aurora, Jonathan, había retirado la amenaza de demanda. Aparentemente al enterarse del despido y la investigación criminal, decidió que el caso no tenía futuro. Aurora estaba sola ahora. Sin trabajo. Sin abogado. Sin credibilidad. Y aparentemente,
sin remordimiento todavía. Porque esa noche recibimos un último mensaje de ella. Un mensaje corto pero lleno de veneno. Esto no termina aquí. Nunca termina. El mensaje de Aurora nos dejó helados. Estefanía lo leyó una y otra vez como si esperara que las palabras cambiaran. Esto no termina aquí. Nunca termina. Deberíamos reportarlo a la policía, dije. Eso suena a amenaza. Es mi hermana. No puedo hacerle eso. Tu hermana acaba de amenazarnos después de todo lo que ha hecho. Estefanía, ella no va a parar hasta que la obliguen a parar. Pero Estefanía no pudo hacerlo. No esa noche. Guardó el mensaje como evidencia, pero no hizo nada más. Vi la culpa comiéndola por dentro. La culpa de defender su matrimonio sobre su hermana. La culpa de elegirme a mí sobre su familia de sangre. Los siguientes 3 días fueron extrañamente tranquilos. No hubo más mensajes de Aurora. No hubo llamadas de Héctor. Era como si el ojo del huracán hubiera pasado sobre nosotros y ahora estuviéramos esperando la otra mitad de la tormenta. Iván nos mantenía informados sobre el proceso legal. La investigación del banco avanzaba. 2 de las parejas afectadas habían decidido presentar sus propias demandas contra Aurora. Los fiscales estaban revisando si había suficiente evidencia para cargos criminales. Todo se estaba derrumbando para Aurora. Y de alguna manera, eso me hacía sentir peor. No había satisfacción en verla caer. Solo había una sensación de desperdicio. De vidas arruinadas por envidia y resentimiento. El 4.º día, un viernes por la tarde, estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de un número que no reconocía. Contesté con cautela. Ezequiel, dijo una voz femenina que me tomó un momento ubicar. Soy Julieta, la prima de Estefanía. Julieta. No había hablado con ella en años. Era la hija de la hermana mayor de Héctor. Siempre había sido neutral en los dramas familiares. Hola, Julieta. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito advertirte sobre algo. Estoy en la casa de mi tío Héctor ahora. Vine porque Aurora me llamó diciendo que necesitaba hablar. Pero lo que escuché. Ezequiel, están planeando algo. ¿Qué quieres decir? Aurora está convencida de que ustedes fabricaron todas las pruebas en su contra. Que el banco la despidió injustamente. Que Estefanía te eligió a ti sobre su propia familia por manipulación. Y Héctor está alimentando esas ideas. No fabricamos nada. Todo está documentado. Lo sé. Yo les creo. Pero ellos están en otra realidad. Y Aurora dijo algo que me asustó. Dijo que si la justicia legal no funciona, entonces encontrará su propia justicia. Sentí que el estómago se me contraía. Dijo cómo. No especificó. Pero tenía esa mirada, Ezequiel. Esa mirada que tenía cuando éramos niñas y alguien la hacía enojar. Vacía pero decidida. Como si ya hubiera tomado una decisión y nada la haría cambiar de opinión. Necesito colgar y llamar a Estefanía. Espera. Hay algo más. Tu casa. Aurora tiene una copia de la llave. ¿Qué? De hace años. Cuando ustedes fueron de vacaciones y ella se ofreció a regar las plantas. Nunca devolvió la llave. Lo sé porque la vi guardarla en su llavero ese día y le pregunté por qué. Dijo que era por emergencias. Gracias por decirme, Julieta. Colgué y llamé inmediatamente a Estefanía. No contestó. Lo intenté de nuevo. Nada. Un tercer intento. Directo al buzón de voz. El pánico comenzó a crecer en mi pecho. Miré el reloj. Las 3:20 de la tarde. Estefanía debía estar saliendo de su trabajo en la editorial en ese momento. Llamé a su oficina. Su asistente contestó. Ah, Ezequiel. Estefanía se fue temprano hoy. Como a las 2. Dijo que no se sentía bien. Hace más de 1 hora. Y su teléfono estaba apagado. Salí de mi oficina casi corriendo. Le dije a mi supervisor que era una emergencia familiar. Conduje a casa 20 kilómetros por encima del límite de velocidad, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Llegué a nuestro apartamento a las 4:10. El auto de Estefanía estaba estacionado afuera. Eso debería haberme tranquilizado. Pero no lo hizo. Subí las escaleras de 2 en 2. Saqué mis llaves con manos temblorosas. Abrí la puerta. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, antinatural. Estefanía, llamé. ¿Estás aquí? Nada. Caminé hacia la sala. Todo parecía normal.
Luego hacia la cocina. Normal también. Pero había algo en el aire. Un olor que no debería estar ahí. Dulce, químico, perfume. El perfume que Aurora siempre usaba. Ese olor floral intenso que le había conocido desde que la conocí. Mi corazón se detuvo. Subí corriendo las escaleras hacia el segundo piso. Estefanía, grité. ¿Dónde estás? Abrí la puerta de nuestra habitación de golpe. Y lo que vi me hizo quedarme paralizado. Estefanía estaba sentada en el borde de la cama. Tenía los ojos rojos de llorar. En sus manos sostenía algo. Un sobre manila. Igual al que yo había usado para guardar las escrituras de la casa. Pero este sobre era diferente. Tenía mi nombre escrito con la letra de Aurora. ¿Qué es eso?, pregunté con voz ronca. Estefanía levantó la vista hacia mí. Las lágrimas corrían por sus mejillas silenciosamente. Estaba aquí, susurró. Aurora estuvo aquí. En nuestra casa. Me estaba esperando cuando llegué. ¿Dónde está ahora? Se fue hace como 20 minutos. Dejó esto y se fue. ¿Qué hay en el sobre? Estefanía no respondió. Simplemente me lo extendió con manos temblorosas. Lo tomé y lo abrí con cuidado. Adentro había fotos. Muchas fotos. Y documentos. Las primeras fotos me mostraban a mí. En diferentes lugares. En diferentes momentos. Saliendo de mi trabajo. En la gasolinera. En el supermercado. En la notaría firmando los papeles de la casa. Todas tomadas sin que yo lo supiera. Todas de los últimos 3 meses. Aurora me había estado siguiendo. Documentando cada movimiento. Pero eso no era lo peor. Seguí revisando y encontré documentos médicos. Mis documentos médicos. De un chequeo de rutina que había tenido hace 2 meses. ¿Cómo diablos había conseguido acceso a eso? Y luego vi la última foto. Era reciente. De esa misma tarde probablemente. Era Estefanía llegando a casa. Y en la esquina inferior de la foto había una nota escrita a mano con marcador rojo. Sé dónde están. Sé dónde trabajan. Sé todo sobre ustedes. Y si no retiran la demanda, van a descubrir hasta dónde puedo llegar. Sentí que la sangre se me helaba. Esto no era solo una amenaza velada. Era acoso directo. Era stalking. Era cruzar una línea de la que no había retorno. Necesitamos llamar a la policía ahora, dije sacando mi teléfono. Hay más, dijo Estefanía con voz quebrada. Lee el documento que está hasta el fondo. Saqué el último papel del sobre. Era una carta, escrita a mano por Aurora. Y lo que decía me hizo sentir náuseas. Querida hermana, has elegido a un extraño sobre tu propia sangre. Has destruido mi vida, mi carrera, mi reputación. Todo por un hombre que te esconde cosas. Que hace movimientos secretos. Que te mintió durante meses. Dices que fue por amor. Yo digo que fue por control. Y voy a demostrarte quién es realmente. Voy a demostrarte que yo tenía razón. Aunque me cueste todo. Aunque tengamos que perderlo todo. Porque si yo no puedo ser feliz, nadie en esta familia va a hacerlo. Te di una oportunidad de estar de mi lado. De creerme. Y la desperdiciaste. Ahora vas a ver las consecuencias. No me detendrán las cortes. No me detendrán los abogados. No me detendrá nadie. Esto apenas comienza. Con amor eterno, tu hermana Aurora. Las manos me temblaban sosteniendo el papel. Esto es demencia, susurré. Esto es obsesión pura. Estefanía se puso de pie repentinamente. Necesito salir de aquí. No puedo estar en esta casa sabiendo que ella estuvo aquí. Que entró sin permiso. Que nos estuvo observando. Vamos. Empacamos algunas cosas y nos vamos a un hotel. Ahora mismo. Mientras empacábamos una maleta con lo esencial, llamé a Iván. Le conté todo. El sobre. Las fotos. La carta. La amenaza directa. Esto cambia todo, dijo Iván con voz tensa. Esto ya no es un caso civil. Esto es acoso criminal. Invasión de domicilio. Stalking. Amenazas. Voy a contactar a un detective que conozco en la policía. Necesitan presentar un reporte formal esta noche. Lo haremos. Pero Iván, estoy asustado. Aurora no está pensando racionalmente. No sé de qué es capaz. Por eso necesitan alejarse. Y necesitan documentar todo. Cada mensaje. Cada interacción. Cada amenaza.
porque esto va a ir a juicio. Y cuando lo haga, necesitamos asegurarnos de que Aurora no pueda acercarse a ustedes nunca más. Salimos de la casa a las 5 de la tarde. Conduje hacia un hotel en el otro lado de la ciudad. Uno donde nadie nos conociera. Donde Aurora no pensara en buscar. Durante el camino, el teléfono de Estefanía sonó. Era su padre. No contestes, le dije. Pero ella ya había presionado el botón. Héctor no perdió tiempo con saludos. Retiren esa demanda contra tu hermana. Retírenla ahora o las cosas se van a poner muy feas. Papá, Aurora entró a nuestra casa sin permiso. Nos dejó amenazas. Tenemos pruebas de que nos ha estado siguiendo. Mentiras. Más mentiras para hacerla ver mal. Tengo fotos, papá. Documentos. Todo prueba que nos está acosando. Si se sienten acosados es porque tienen conciencia culpable. Aurora solo quiere justicia. La justicia no incluye entrar ilegalmente a una casa. La justicia no incluye amenazas de violencia. Nadie habló de violencia. Están dramatizando. Están tratando de victimizarse para justificar lo que le hicieron. Estefanía cerró los ojos. Papá, por última vez. Aurora necesita ayuda profesional. Tiene un problema. Y tú la estás empeorando al protegerla. La única que necesita ayuda eres tú. Por dejar que ese hombre te lave el cerebro. Estefanía colgó. Estaba temblando. No reconozco a mi padre, susurró. Es como si Aurora lo hubiera convertido en otra persona. O tal vez siempre fue así, dije suavemente. Y solo ahora lo estás viendo claramente. Llegamos al hotel y registramos bajo un nombre diferente. Pagamos en efectivo. Pedimos una habitación en el piso más alto. Cerramos todas las cortinas. Esa noche en el hotel no dormimos casi nada. Cada ruido en el pasillo nos sobresaltaba. Cada vez que alguien pasaba frente a nuestra puerta, Estefanía se tensaba. Aurora nos había metido tanto miedo que incluso estando lejos de casa no nos sentíamos seguros. A las 7 de la mañana del sábado fuimos a la estación de policía como Iván nos había indicado. El detective que nos atendió se llamaba Francisco, un hombre de unos 45 años con expresión seria pero comprensiva. Le mostramos todo. El sobre con las fotos. La carta de Aurora. Los mensajes de amenaza. El historial del banco. Los testimonios de las otras parejas. Todo lo que habíamos acumulado. Francisco revisaba cada documento con cuidado, tomando notas. Cuando terminó, se reclinó en su silla y exhaló largo. Esto es suficiente para una orden de restricción temporal, dijo. Podemos pedirla hoy mismo. Prohibirá que Aurora se acerque a ustedes, a su casa, o a sus lugares de trabajo. Si la viola, va presa inmediatamente. ¿Qué tan rápido pueden conseguirla?, pregunté. Si el juez está disponible, unas pocas horas. Es sábado pero hay un juez de guardia para emergencias. Y esto califica como emergencia. ¿Y después qué? La orden la va a detener realmente. Francisco dudó. La orden es un papel. Si Aurora decide ignorarla, solo podemos actuar después de que ya la violó. Lo que significa que necesitan estar alertas. Documentar si la ven cerca. Llamar inmediatamente si hay cualquier contacto. Genial, murmuró Estefanía. Así que básicamente tenemos que esperar a que haga algo antes de que puedan ayudarnos. No es tan simple. Con las pruebas que tienen, especialmente la entrada ilegal a su domicilio, puedo arrestarla por allanamiento. El fiscal puede decidir presentar cargos. Eso la pondría en custodia al menos temporalmente. Háganlo, dije sin dudar. Lo que sea necesario para mantenerla lejos de nosotros. Francisco asintió y comenzó a hacer llamadas. Nos pidió que esperáramos. 2 horas después teníamos la orden de restricción temporal. Y media hora después de eso, Francisco nos informó que había enviado oficiales a arrestar a Aurora por allanamiento de morada. Deberían tener noticias en las próximas horas, dijo. Mientras tanto, les recomiendo que no regresen a su casa todavía. Den tiempo a que esto se enfríe. Volvimos al hotel sintiéndonos extrañamente vacíos. Deberíamos haber sentido alivio. Deberíamos haber sentido victoria. Pero solo había cansancio. Un agotamiento profundo que iba más allá de lo físico. Estefanía se sentó en la cama del hotel mirando por la ventana. Mi hermana va a ser arrestada, dijo con voz monótona. Va a tener antecedentes penales. Todo por esto. Todo por sus decisiones. Corregí. Nadie la obligó a hacer nada de esto. Lo sé.
Pero sigue siendo mi hermana, la niña con la que crecí, con la que compartí habitación hasta los 12 años. Y ahora es un monstruo que no reconozco. Se recostó en la cama y cerró los ojos. Estoy tan cansada, Ezequiel, tan cansada de todo esto. Quiero que termine. Quiero volver a nuestra vida normal. Pronto, prometí acostándome junto a ella. Pronto todo esto va a ser solo un mal recuerdo. Pero estaba equivocado, porque a las 3 de la tarde recibimos una llamada de Francisco. Y las noticias no eran buenas. No la encontramos, dijo directamente. Fuimos a la casa de su padre. No estaba ahí. Fuimos a su apartamento. Tampoco. Héctor dice que no sabe dónde está, que no la ha visto desde ayer. Aurora desapareció, dije sintiendo el miedo regresar. No exactamente. Su auto todavía está en el estacionamiento de su edificio. Su teléfono está apagado. Pero una vecina la vio salir esta mañana temprano con una maleta pequeña, como si fuera de viaje. ¿A dónde iría? Esa es la pregunta. Estamos revisando cámaras de seguridad de la zona, alertando a otras estaciones. Pero hasta que la encontremos, necesitan mantenerse alertas. Colgué sintiéndome peor que antes. Aurora estaba en algún lugar, planeando algo, y no teníamos idea de qué. Estefanía me miraba con ojos llenos de miedo. ¿Está huyendo o está preparando algo peor? No lo sé, pero no vamos a quedarnos aquí esperando a averiguarlo. Llamé a Iván. Le conté la situación. Él sugirió que nos quedáramos en el hotel pero que cambiáramos de habitación. Que no usáramos nuestras tarjetas de crédito para nada. Que mantuviéramos nuestros teléfonos prendidos pero que no publicáramos nada en redes sociales. Básicamente, nos dijo que nos escondiéramos. Como criminales. Cuando nosotros éramos las víctimas. Pasaron 2 días. 2 días de vivir en ese hotel. De pedir comida a domicilio. De mirar por encima del hombro cada vez que salíamos. De dormir con un ojo abierto. El lunes por la mañana, Francisco nos llamó con una actualización. Encontramos su auto. Estaba abandonado en un estacionamiento cerca de la estación de autobuses. Revisamos cámaras. Aurora compró un boleto para otra ciudad. Para Monterrey. Monterrey. Eso estaba a cientos de kilómetros de distancia. ¿Por qué iría ahí?, preguntó Estefanía. Eso estamos investigando. Pero hay algo más. Revisamos su apartamento con una orden judicial. Encontramos un cuaderno. Una especie de diario. Y lo que está escrito ahí: necesito que vengan a la estación. Hay cosas que necesitan ver. Llegamos a la estación 1 hora después. Francisco nos llevó a una sala privada y puso el cuaderno sobre la mesa. Era negro, de tapa dura, completamente lleno con la letra de Aurora. Esto es perturbador, advirtió Francisco antes de abrirlo. Pero necesitan saber con qué están tratando. Abrió el cuaderno en una página marcada. La letra de Aurora llenaba cada línea sin espacios, como si las palabras se atropellaran unas con otras saliendo de su mente. Leía algunos fragmentos. Estefanía siempre tuvo todo. La belleza, la inteligencia, el amor de papá. Y ahora tiene un matrimonio perfecto mientras yo no tengo nada. No es justo. No es justo que ella sea feliz mientras yo sufro. Necesito hacerle ver. Necesito romper esa burbuja perfecta en la que vive. Seguí leyendo. Página tras página documentando la obsesión de Aurora. No solo con Estefanía, sino con otras personas que ella percibía como injustamente felices. Las parejas del banco eran solo parte de un patrón más grande. Había nombres, fechas, planes detallados de cómo había saboteado relaciones. Todo escrito con una frialdad calculada que me helaba la sangre. Y luego llegué a las páginas recientes, a las que hablaban de nosotros. El plan con Ezequiel funcionó perfectamente al principio. Vi la transferencia y supe que podía usarla. Fabricar las conversaciones fue fácil. Convencer a papá fue más fácil todavía. Pero ahora todo se está desmoronando. Tienen pruebas. Tienen abogados. Tienen todo en mi contra. No es justo. Yo solo quería proteger a mi hermana de un error. Y ahora ella me odia. Papá dice que todo va a estar bien, pero yo sé que no. Perdí mi trabajo. Perdí mi reputación. Perdí todo. Y es culpa de ellos. Necesitan pagar. Necesitan entender lo que se siente perderlo todo. Las últimas entradas eran aún más oscuras.
Hablaban de justicia final. De hacer que entiendan. De un último plan que no puede fallar. Pero no especificaba qué era ese plan. Francisco pasó a otra página marcada. Esta es del día que entró a su casa. Escuchen esto. Leyó en voz alta. Entré hoy mientras ellos no estaban. Fue fácil, todavía tengo la llave. Dejé el sobre. Dejé la advertencia. Vi el miedo en los ojos de Estefanía cuando me vio esperándola. Fue satisfactorio. Finalmente ella sintió lo que yo he estado sintiendo. Pero no es suficiente. Necesito más. Necesito que pierdan lo que más aman. Necesito destruir su casa de ensueño. Su matrimonio perfecto. Su futuro juntos. Y sé exactamente cómo hacerlo. ¿Cómo? Pregunté con voz tensa. Dice cómo. No explícitamente. Pero hay referencias a la casa nueva. A sorpresas dentro de las paredes. A regalos que encontrarán demasiado tarde. Sentí que el corazón se me detenía. La casa que había comprado para Estefanía. La que todavía no habíamos visitado oficialmente. La que estaba esperándonos vacía. Aurora sabía sobre la casa, dije. Tenía que saberlo. Por el banco. Por los documentos. Exacto, confirmó Francisco. ¿Y si sus planes involucraban esa propiedad? Necesitamos ir ahí, interrumpí. Ahora mismo. Si Aurora hizo algo, si dejó algo. Ya envié una unidad. Deberían estar llegando en cualquier momento. Pero sí, creo que deberían ir ustedes también. Con custodia policial, por supuesto. Salimos de la estación con una patrulla siguiéndonos. El camino hacia la casa que debía ser nuestro sueño se sintió como el camino hacia una pesadilla. Cuando llegamos, ya había 2 oficiales revisando el perímetro. La casa se veía hermosa desde afuera. Exactamente como la recordaba. El jardín bien cuidado. El porche perfecto. Las ventanas grandes que dejaban entrar la luz. Pero cuando uno de los oficiales salió por la puerta principal con expresión grave, supe que algo estaba terriblemente mal. Necesitan ver esto, dijo. Pero les advierto. No es bonito. Entramos a la casa con las piernas temblando. El oficial nos guió a través de la sala principal hacia lo que debía ser el dormitorio principal. Cada paso se sentía pesado, como caminar en una pesadilla de la que no podía despertar. La puerta del dormitorio estaba abierta. Y lo que vi adentro me hizo detenerme en seco. Las paredes estaban cubiertas de fotos. Cientos de fotos. Todas de Estefanía y yo. En nuestra boda. En vacaciones. En momentos cotidianos que ni siquiera sabíamos que habían sido capturados. Y sobre cada foto, escrito con marcador rojo, había una sola palabra, mentira. Pero eso no era lo peor. En el centro de la habitación había un maniquí vestido con un vestido color marfil. El mismo tono del vestido de boda de Estefanía. Y alrededor del cuello del maniquí había una cuerda. Estefanía ahogó un grito y se cubrió la boca. Yo la sostuve antes de que sus piernas cedieran. Hay más, dijo el oficial con voz tensa. En la cocina. No quería ver más. Pero tenía que hacerlo. Caminamos hacia la cocina. Sobre la mesa había un pastel. Un pastel de aniversario decorado con 25 velas. Y clavado en el centro del pastel había un cuchillo de cocina. Grande. Afilado. Amenazante. Alrededor del pastel, Aurora había dejado notas escritas a mano. Las leí una por una sintiendo náuseas crecer en mi estómago. 25 años de mentiras. Feliz aniversario de su destrucción. Este debía ser su regalo final. Francisco llegó corriendo desde afuera. Su rostro estaba pálido. Encontramos algo en el sótano. Necesito que salgan de la casa. Ahora. ¿Qué encontraron? Pregunté. Gasolina. 10 galones de gasolina en contenedores estratégicamente colocados. Y temporizadores. Francisco miró a Estefanía con lástima. Su hermana iba a quemar esta casa. Con ustedes dentro si era posible. El mundo se detuvo por un momento. Estefanía se desplomó contra mí llorando. No eran lágrimas silenciosas esta vez. Eran sollozos profundos, desgarradores, de alguien que acaba de darse cuenta de que su propia hermana quería matarla. Salimos de la casa mientras los técnicos de la policía llegaban para documentar todo. Me senté con Estefanía en la acera, abrazándola mientras ella temblaba incontrolablemente. Mi hermana quería matarnos, repetía una y otra vez.
Quería quemarnos vivos. Quería destruir todo. No lo logró, le susurré. Estamos vivos. Estamos juntos. Ella no ganó. Pero ganó algo, dijo Estefanía mirándome con ojos rojos. Destruyó nuestra casa de ensueño. Destruyó el regalo que me hiciste. Destruyó la sorpresa perfecta. Convirtió algo hermoso en algo horrible. Podemos recuperarlo. Podemos limpiar todo esto. Podemos hacer que esta casa vuelva a ser nuestro sueño. No sé si puedo. Cada vez que mire estas paredes voy a recordar lo que ella hizo. Lo que estuvo a punto de hacer. Francisco se acercó a nosotros. Acabamos de recibir una llamada de la policía de Monterrey. Encontraron a Aurora. Estaba en un hotel. Intentó huir cuando los oficiales se identificaron pero la detuvieron. Está bajo custodia ahora. ¿Va a volver acá?, preguntó Estefanía con miedo en la voz. Directamente a prisión preventiva. Con todo lo que encontramos aquí, el fiscal va a pedir que se le niegue la fianza. Intento de incendio premeditado. Amenazas de muerte. Acoso criminal. Invasión de propiedad. Ella no va a salir en mucho tiempo. ¿Y mi padre?, preguntó Estefanía. Alguien le avisó. Uno de mis oficiales fue a su casa hace una hora. Héctor se negó a creer lo que le dijimos. Insistió en que estábamos fabricando evidencia. Que ustedes estaban detrás de todo esto. Tuvimos que mostrarle fotos de la escena para que al menos considerara que tal vez, solo tal vez, su hija tiene problemas serios. Consideró o aceptó. Francisco negó con la cabeza. Todavía está en negación. Pero al menos ya no puede protegerla. La evidencia es demasiado sólida. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas con fiscales y reuniones con abogados. Aurora fue formalmente acusada de múltiples delitos. Su abogado Jonathan desapareció, negándose a representarla cuando vio la magnitud del caso. Iván nos ayudó a navegar todo el proceso legal. Las otras parejas que Aurora había dañado también presentaron sus propias demandas. De repente no éramos solo nosotros contra ella. Era una docena de víctimas exigiendo justicia. Héctor intentó visitarnos una vez. Llegó a nuestro hotel una semana después del arresto de Aurora. Estefanía aceptó hablar con él, pero solo en el lobby, con otras personas alrededor. Tu hermana está enferma, dijo Héctor con voz quebrada. Necesita ayuda, no prisión. Necesita ambas cosas, respondió Estefanía con firmeza. Necesita tratamiento psicológico. Pero también necesita enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Casi nos mata, papá. Planeó quemarnos vivos. Ella no habría llegado tan lejos. Solo estaba asustada. Desesperada. Estaba obsesionada. Y tú la dejaste. Ignoraste todas las señales. Todas las veces que yo te dije que algo estaba mal con ella. Elegiste creer sus mentiras sobre mi verdad. Héctor miró a su hija mayor con lágrimas en los ojos. No sé cómo reparar esto. No puedes. Al menos no ahora. Necesito tiempo. Necesito espacio. Y necesito que aceptes quién es realmente Aurora. Hasta que puedas hacer eso, no tenemos nada más que decirnos. Héctor se fue con los hombros caídos, derrotado. Era la primera vez que lo veía vulnerable. La primera vez que su armadura de certeza se había roto. El juicio de Aurora fue 6 meses después. Estefanía y yo testificamos. Las otras parejas también. Los técnicos forenses presentaron evidencia. Los psicólogos evaluaron a Aurora y diagnosticaron un trastorno de personalidad con rasgos obsesivos y narcisistas. El jurado deliberó solo 3 horas. Culpable en todos los cargos. La sentencia fue 12 años de prisión con tratamiento psicológico obligatorio. 12 años en los que no podría acercarse a nosotros. 12 años para que tal vez, solo tal vez, pudiera obtener la ayuda que necesitaba. Cuando el juez dio el golpe final con su mazo, Estefanía apretó mi mano. No había triunfo en su rostro. Solo alivio. Y tristeza profunda por la hermana que había perdido. Responde, ¿a dónde mandaste los $200,000 de tu cuenta? Repetí las palabras que habían iniciado toda esta pesadilla. La pregunta que Aurora había usado para intentar destruirnos. La acusación que casi funciona. Estefanía me miró. Ahora sabemos la respuesta. Los mandaste a construir nuestro futuro. Y aunque Aurora intentó destruirlo, no lo logró. Tomó un año más, pero finalmente nos mudamos a la casa. Limpiamos cada rastro de Aurora. Pintamos las paredes. Reemplazamos los pisos.
Convertimos esa habitación del horror en nuestro dormitorio real, lleno de luz y esperanza en lugar de odio y amenazas. El porche donde Estefanía siempre soñó tomar café se convirtió en nuestro lugar favorito. Cada mañana nos sentábamos ahí, mirando el jardín, recordándonos que sobrevivimos, que nuestro amor era más fuerte que la envidia, que la verdad eventualmente siempre gana. Héctor nunca realmente se reconcilió con nosotros. Visitaba a Aurora en prisión cada semana. Seguía creyendo que las circunstancias la habían empujado a eso, que no era realmente su culpa. Estefanía había aceptado que tal vez su padre nunca vería la verdad completa, pero nosotros la veíamos. Cada día. En nuestra casa. En nuestro matrimonio. En la confianza que habíamos reconstruido piedra por piedra. Un año después de mudarnos, en nuestro aniversario número 26, Estefanía y yo estábamos sentados en ese porche cuando ella me preguntó, ¿valió la pena? Todo el dolor. Todo el trauma. ¿Valió la pena esta casa? La miré. A la mujer que había elegido seguir confiando en mí incluso cuando todo parecía estar en mi contra. La mujer que había perdido a su hermana y a su padre, pero que había elegido quedarse conmigo. Esta casa no es solo madera y cemento, le dije. Es la prueba de que nuestro amor puede sobrevivir cualquier cosa. Incluso las mentiras más elaboradas. Incluso el odio de aquellos que deberían amarnos. Así que sí, valió cada segundo. Ella sonrió. Esa sonrisa que me enamoró hace más de 25 años. Y en ese momento, sentado en el porche de la casa que casi nos cuesta todo, supe que habíamos ganado. No contra Aurora, sino a favor de nosotros mismos. De nuestra verdad. De nuestro futuro juntos. La pregunta que había iniciado todo ya no importaba. Porque la respuesta siempre había sido simple, mandé el dinero hacia el amor. Y el amor, al final, siempre encuentra el camino a casa.